Doy la bienvenida a este conversatorio llamado Construcción Contemporánea de las Adolescencias, cuyo principal objetivo es explorar cuáles son las diversas formas en que los adolescentes experimentan su identidad, sus relaciones y su papel, pero en la sociedad actual. Sabemos que la adolescencia de ahora no es la misma probablemente de nosotros ni la de nuestros padres, entonces es un poco el tema de nuestro conversatorio. Tenemos a tres grandes expositores y es un honor para mí presentarlos. Los voy a nombrar a todos y luego los voy a dejar que presenten. Nuestro primer invitado va a presentar su colección de Pediatría en Red, que es un libro. Él les va a contar bien de qué se trata. Es una herramienta para la innovación curricular. Su nombre es el doctor Juan Alberto José Reichenbach. Es doctor en medicina, es consultor en pediatría, es profesor adjunto de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina en la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina. Es profesor de magíster en la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina, y es consultor del Consejo Académico de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y Caribe, CODAJIC, que es como lo que nos reúne, en realidad lo que nos unió en algún momento a todos los que estamos aquí en la mesa, ¿ya? La red CODAJIC. Y él es el autor de una serie de libros que les va a presentar hoy día. Luego va a presentar la doctora Mónica Borile, cómo pensar las adolescencias contemporáneas. La doctora Mónica Borile también es médico pediatra, es especialista en adolescencia y ella también coordina el consejo académico de la red CODAGIC. Es asesora también del Comité de Adolescencia de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, que es ALAPE, y es del equipo técnico de la Universidad de Chubut de Argentina y presidenta de la Asociación Civil REWE de Argentina igual. Para finalizar, nuestro broche de oro es la psicóloga Dina Krauskopf. Ella es magíster en psicología clínica, es profesora emérita de la Universidad de Costa Rica, recibió el Premio Nacional de Psicología el año 2011 en Chile, fue directora del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica, investigadora del Flaxo y tiene múltiples publicaciones sobre el desarrollo juvenil en diferentes países del mundo. También es consultora de CODAGIC. Ella va a presentarnos la clínica actual de la adolescencia, el desafío paradigmático de un sujeto en devenir. Luego de eso vendrá una ronda de preguntas, así que presentan primero los tres y luego una ronda de preguntas para nuestros expositores. Así que le doy el pase a Juan. Vamos a proyectar aquí. No, quédense aquí para que... Sí. Bueno, Francisco, dinos si se ve bien, por favor, la imagen. Se ve perfecto. Hola Juan. Estamos lejos, pero bueno, Mira, si quieres, anda preparando el asado. como viene con esto. Eso, muy bien. Creo que hay una antes. Ahí está. Bueno, buenas tardes a todos y todas y todes. Digo, para mí es un orgullo estar aquí con ustedes, compartir este momento con gente tan valiosa, incluidos ustedes fundamentalmente. Y bueno, yo les cuento que de alguna manera estoy aquí por invitación de la gente de Codajic. ¿Por qué? Yo soy un pediatra devenido de un pueblo pequeño de mi país, Argentina, que siempre ha pensado la profesión fundamentalmente de un lugar humanitario. O sea, ya de muy pequeño recorría las latitudes de mi país y de algunos de Latinoamérica, e imaginaba que algo se podía hacer por el bienestar de nuestros niños. Después tuve una formación de alta complejidad en facultades muy hegemónicas, con currículas pensadas exclusivamente en la enfermedad y no en la salud, nunca pensados en el sujeto, sino en la enfermedad como objeto. Y ahí entendí, y ahí aprendí a desaprender, porque yo veía que la mayor parte de las cosas que le pasaban a los niños de un hospital de alta complejidad, 500 camas, 15.000 egresos por año, eran evitables. Y eran evitables mucho antes de que se enfermaran. Eran evitables, les diría, ancestralmente. Y estaban relacionadas con todo aquello que ha sido confluido en llamarse determinantes sociales de la salud. La familia, el hábitat, el trabajo, los gobiernos, las estructuras políticas, la alimentación, la vacunación, las sales de hidratación oral.
Todo aquello que me hizo aprender, por ejemplo, que de todos los que internábamos, de algunas de las patologías habituales en pediatría, la neumonía, por ejemplo, internamos una todos los días, pero en realidad el porcentaje de internación es una cada 220 neumonías. ¿Qué significa esto? Que todos los factores congruentes generaban enfermedad. No he podido cambiar nada a lo largo de mis 45 años de gestión, asistencia y de academia. Todo esto se los cuento porque de viene, yo tuve varios cargos que exceden lo académico, estuve en gestión en el Ministerio de Salud de mi país, he recorrido toda Latinoamérica, y les diría que 45 años la meseta de inequidad persiste en nuestros países. O sea, yo hoy entro a la misma sala donde entré por primera vez en mi hospital y veo exactamente las mismas patologías y otras nuevas, reemergentes y emergentes, que forman parte de un contexto mucho más amplio que la salud y la enfermedad. De ahí que desde lo académico me he pasado toda la vida luchando contra las currículas hegemónicas que nos hacen leer los papers en otros idiomas, pero que no nos acercan a la realidad de enfrente, que es la más compleja, no precisamente la no sala de terapia intensiva. La realidad de enfrente es la abuela con la diabetes, la adolescente embarazada y el más pequeño con una meningitis por no haber estado vacunado y por no tener acceso al sistema de salud. Todo eso es multidimensional. Todo eso de ninguna manera, como me enseñaron en mis facultades hegemónicas, lo soluciona el médico, sino el equipo de salud en interdisciplina, en intradisciplina, interactuando con la comunidad, con los estudiantes. De eso se desprende entonces esta idea de hacer un libro que intente confluir en esto que es la currícula innovada, que es una currícula basada fundamentalmente digamos, en la comprensión de lo que es lo social, en la comprensión de lo que es la interdisciplina, en la comprensión de lo que es el trabajo en equipo en todas nuestras latitudes y fundamentalmente el niño como sujeto de derecho. No sé si lo hemos logrado, para eso he tenido la suerte de convocar más de 3.600 autores de distintos lugares de Latinoamérica, en mi país. Esta es toda la colección de libros. Los estoy invitando formalmente a ustedes, los estudiantes y a los docentes, a que formen parte del próximo, si Dios quiere, el séptimo. No les pude traer el sexto porque es un libro autofinanciado, se me acabaron, lo voy a imprimir de nuevo y se los voy a mandar. Así que les pido muchísimo perdón, pero tienen el acceso y ahora les digo cómo, para todos gratuitamente, porque esto de la gratuidad y de haberlo financiado nos permite tener una identidad editorial. O sea, ya no estamos sponsorizados por los que quieren vender el psicofármaco o los que quieren vender el antiarrítmico o los que quieren vender la medicación que nos modifica las currículas. O sea, las currículas de mi país están señalizadas por aquellos que conceptualizan la salud como una mercancía. Este es el libro, el último, son varios, 3.600 autores, de 120 universidades de Latinoamérica y el país, confederaciones, sociedades, más de ciento y pico de centros de primer nivel, muchos autores. El aprendizaje basado en problemas que es muy nuevo y muy transgresor y que todavía no es aceptado por las grandes usinas formadoras de médicos todavía hegemónicos, porque le sirve a la industria el médico hegemónico, el médico que piensa que el ser humano es un grupo de átomos o de aparatos o de ojos, pieles y cerebros. El libro el último tiene 980 páginas, tiene tres secciones. La primera es de planificación estratégica, en la cual hablamos de todo aquello que los libros tradicionales no hablan, los libros de tapas duras y hojas finitas y letras de oro. El núcleo 2 es un núcleo basado en problemas. El problema real ya no viene con el aparato respiratorio, el sistema nervioso central, sino viene el niño con una convulsión que vive en una villa miseria, con un contexto socioeconómico distinto. Y el núcleo 3 es un núcleo destinado a la extensión de los estudiantes, a la investigación, a los trabajos de investigación serios que lo hay en Latinoamérica a pesar de los gobiernos, puntualmente el nuestro en este momento. Y tiene también como transgresor un índice por problemas, simulando, vamos en ese camino, las currículas de las academias más evolucionadas en lo que se refiere a educación médica. En Holanda, por ejemplo, o en algunos lugares de Canadá, uno se recibe de médico, de obstetra o de enfermero
solucionando 500 problemas a lo largo de la cruzada. Bueno, nosotros intentamos, obviamente, los 500 problemas prevalentes, ¿no? Acá les extiendo la carta de invitación, los temas después los veremos. Esos son los últimos 6 libros que forman parte de esta colección, que empezaron allá en el 2015. Y por favor les pido que, es para lo único importante que estoy acá, les pido que me logren, perdón, estoy con alguna urgencia familiar lejana, por eso tengo el teléfono prendido, pero no era eso. Digo, ahí tienen el link en el cual lo pueden bajar. Digo, pueden bajar cada uno de esos libros, pueden bajar cada uno de esos libros solamente cliqueando la tapa. En promedio de 800, 1000 páginas cada uno, en los cuales se van a encontrar con temas tan diversos como la poesía en pediatría, la música, el psicoanálisis, la salud mental en Latinoamérica o la adolescencia vista de un lugar que no hemos visto en ninguna currícula de aquellos que nos hemos formado en currículas flexnerianas. Yo no sé si va a sonar, yo creo que la salud también es alegría, por suerte, o debería serlo. Yo he escrito bastante, 2 libros de ficción, me gusta mucho escribir y he escrito letras de canciones que tienen música. Y mi pretensión era mostrárselas, no sé si se va a escuchar. Si no se escucha, la paso rápido. ¿Se escucha? ¿Se va a escuchar? Bueno, pueden bailar, hace un poco de calor. Escuchen la letra, porque está relacionado con esto de la equidad y los niños de Latinoamérica. Ojalá que lo puedan escuchar. Mientras tanto, mientras pasa la música, les voy mostrando los lugares que ha recorrido este libro a lo largo de toda Latinoamérica y el mundo, como para que se den una idea de lo más trascendente de esto que es de la red no de saberes, sino de afectos y de voluntades anónimas, dispersas en todo el continente, que no salen en ningún libro magnífico ni en ningún congreso este, pagado por las industrias, pero que trabajan todos los días por el bienestar de nuestros niños. A ver si sale. Sale. Bailen, ¿eh?
Claro. Ahora bien, Lo puedes meter el termo cuando lo estás en la lonchera. gracias, están invitados a escribir. Ocupación, ¿sí? Estudiante. Estudiante de... Catalina, te la presento. Los médicos son médicos. Es decir, hay alguna especialidad. La más importante. Esa es la pregunta. Van a haber pocos pediatras, realmente estamos muy preocupados los que hacemos pediatría, así que es uno de los temas para seguir pensando cuando uno va y les pregunta si quieren ser pediatras, la mayoría no. Así que bueno, yo les voy a hacer un poco, viendo un poco reflexionar
sobre la adolescencia, ¿sí? ¿Y qué pasa con nosotros en esta etapa de la vida que evidentemente no se visibiliza, ¿sí? Hasta que hacen ruido. Entonces, ah, esta es pediatría, ¿cómo no? La autora de Daba justificado. Ya, tienes que ponerte acá para que te vean. Pediatría completa porque los que no están del otro lado no lo ven, pero ingresaron con una autora que tiene mellizos ahora, así que no. Sí, si no me enredo. Bueno, yo primero dar las gracias por la presencia de ustedes, las gracias a esta casa que tiene una historia muy particular conmigo, eh, de muchos años atrás. Yo las venía a visitar en 1996, así que conozco muy bien esta gente, el trabajo, el compromiso y sobre todo el hecho de esto, no solamente generar redes, sino desde la CODAJIC, desde la Confederación. Así que un poco es un espacio de reflexión para cómo pensar en las adolescencias. Entonces iba en la Universidad del Chubut, con la cual estoy trabajando en internacionalización, la querida Confederación de Adolescencia y Juventud Iberoamérica, Italia y Caribe, hay muchos jóvenes, así que los espero en la Red Joven, y el Comité de Adolescencia de la LAPE, la Asociación Latinoamericana de Pediatría. ¿Acá? Ah, con ese. Bueno, como ven ustedes ahí, desde hace un tiempo venimos hablando de curso de vida, y el curso de vida realmente ha visibilizado en algo a las adolescencias, porque realmente, como nosotros decimos, en el curso de vida tiene una naturaleza tanto biológica como social también, pero discurren contextos históricos, sociales y culturales y políticos diversos que desde ya tienen influencia en ese curso de vida. Antes decían ciclo de vida, curso de vida. Pero si ustedes ven el curso de vida, lo toman como adolescencia en sí. Y adolescencia temprana de 10 a 12 años, 13 años, la adolescencia media de 13 a 18, y la adolescencia tardía sería más de los 18, nosotros con la mezcla de juventudes. No tiene nada que ver un muchachito de 18 con las necesidades de un adolescente entre 10 y 12 años. Entonces me parece también es una forma de invisibilizar las distintas etapas, porque el niño es niño, ¿sí? Y miren ustedes, las políticas están generadas para esas niñeces o esas infancias, como decimos, pero realmente en las adolescencias, cuando justamente tratamos de visibilizarlas de otra manera. Uno de los juegos que hacemos en los talleres es decir, cayó acá en plena Valdivia un extraterrestre y les pregunta a ustedes qué es un adolescente. ¿Y a ustedes qué se les ocurriría decirle a este pobre extraterrestre que quiere conocer un adolescente? ¿Qué es lo que piensan? Les veo la cara, nada más. Bueno, las expresiones llevan mucho, ¿no? En la mirada hacia que nosotros tenemos hacia la adolescencia. Y esto nos pasa también cuando nos forman en pediatría. Las corren y rapidito, y también algunas cosas, como charlábamos ayer con los alumnos, decíamos, ¿dónde están puestos los adolescentes? O ¿cuándo se consideran o no adolescentes? Entonces, en esto, me decías por acá, mejor en este, acá, claro. Miren ustedes, a mí me es difícil, yo prefiero levantarme un poquitito. Igual no tengo ni imagen de nada. Y en esto que nosotros decimos de qué pasa con nuestras sociedades, ¿no es cierto? Y que realmente esta condición adultocéntrica, nuestra mirada desde la adultez, hace que los chicos se reflejen en relaciones de dominio. ¿Sí? El adulto es el que sabe, el adulto es el que puede, y realmente esta diferencia entre las distintas edades habla de la infancia. En la infancia tiene su raíz, miren ustedes en el latín, infancia. Es una mierda. Que dice, su composición viene del prefijo "in", que significa no, y "fare", que significa hablar, significa no hablar. Entonces, evidentemente, esta mirada, yo utilizo, como ustedes ahora, varias imágenes, hasta las de Tute, donde dice, recién empiezo a ser yo, ¿no? En esto que usamos en los talleres. O, por ejemplo, este otro que dice, la infancia es la etapa más difícil de la vida, te lo digo yo por experiencia. Entonces, evidentemente, estas miradas y en estos juegos, y yo digo que nos sirven mucho en los talleres,
todo esto se los voy a dejar, es una mirada que nosotros tenemos hacia la infancia primero y después hacia la adolescencia. Entonces, ya lo vas a entender cuando seas grande. ¿Quién no escuchó eso? Digamos, ese mandato, ya vas a saber, ya lo vas a ver. Entonces, en esto de postergarse. Y entonces, el adulto es además que no solamente el que tiene poder, sino el que tendría la inteligencia y la capacidad de comprender las necesidades de esos niños y esos adolescentes. Entonces, se los priva de una autonomía, perjudicamos, por supuesto, el desarrollo del pensamiento, ¿no? Esto, ayer justamente teníamos uno de los chistes de Tute que dice, vas a ser como yo, querido hijo mío, vas a ser como yo, médico. Entonces, piensa como quieres, pero vas a ser médico. Entonces, en esto de, si existimos, debemos también poner, por supuesto, Frato, que me encanta, si existimos, debemos también contar nosotros, no me empuje, no tengo ninguna prisa por crecer, y eso lo vemos muchas veces, ¿no? Desde estas miradas. Y otro que ahí no se ve porque dice, caramba, no se escuchan, en esto de dar la palabra. Cuando uno dice esto de hablar de la palabra, dice y adolescencia, lo ponemos que no es una etapa de preparación. Y esto lo venimos diciendo siempre, no es una preparación para la vida adulta, y es una forma de ser hoy. Los chicos te lo dicen, ¿para qué hablar del futuro si el futuro es hoy? Entonces, el carácter agitado también y decir que es una vorágine y que son hormonales y todo eso, también es una forma de dominar ¿sí? El comportamiento. Y esta construcción social que tiene la adolescencia no es una transición conflictiva de preparación a la vida adulta, sino que realmente se ha instalado como un imaginario común y social y se los invalida sistemáticamente, ¿no? Es decir, hasta como diciendo, ah, mira, piensa como un adolescente, ¿no? O mira desde dónde los estamos mirando. Entonces, la idea esta de invalidar este sector hectárea, por supuesto, son políticas. Yo no genero políticas, yo no genero equipos de salud, y cuando hablamos de equipos de salud, hablamos de salud, justicia y educación. No los formo para trabajar con ellos. Y no voy a hacerlo así, ¿no? No me deja. ¿Se bloqueó? ¿Sí? Eso. Y hay otro, dice también, que esto los tengo colgados en el consultorio en los pasillos, entonces le pregunta un adolescente a los papás, dice, ¿cuándo vuelven? Cuando termine la adolescencia, ¿no? Es decir, de alguna forma, digamos, o hay otro que no lo puse que dice, mamá, papá, me perdonan porque los voy a tratar mal porque entro en la adolescencia. Entonces, esta mirada, me perdonas cómo te trataré, dice. Entonces, etimológicamente, la palabra adolescencia, como lo señaló Barrón, un escritor romano, decía viene del participio latino adolescen, que significa crecer o estar creciendo en desarrollo. Muchas veces cuando uno dice, bueno, definamos qué es la adolescencia, aparece la palabra adolecer. ¿Qué le falta? Que hay que completarlo. Les digo que no, que significa que crece y que se desarrolla. Disculpen los que ya me escucharon algunas veces antes, lo repito permanentemente, donde una definición implica también una mirada que nosotros tenemos hacia la adolescencia. Implica, por supuesto, transformaciones, adaptaciones. Cuando dicen, bueno, es una etapa de transición. El niño es una etapa de transición a la adolescencia es una etapa de transición al adulto, el adulto es una etapa de transición a la vejez y la vejez es una transición al más allá, seguro. Es decir, esta mirada, ¿sí? Que no los valoriza. Entonces ahí también, en esto de, mira, se comporta como un adolescente, y esto que somos pediatras lo vemos, que a veces los visten como adolescentes, les dicen las cosas, y dicen, mira, ya es un adolescente, a vos que te gustan los adolescentes, y realmente este chiquito dice, ya estoy sufriendo lo que será el exilio de mi infancia, y realmente lo viven como un peso, ¿sí? Y esto también hay que trabajar. Tenemos una función importante, todos los equipos de salud, como comentábamos ayer, y una función anticipadora. Contamos permanentemente lo que va a pasar con un bebé. Sí, a tal edad se sienta, a tal edad camina, pero contamos o tenemos función anticipadoras como familias o como aquellos que trabajamos en salud, de anticipar qué cosas pasan con este adolescente y que no es tan terrible. Entonces, estas son las miradas culturales. Ahí está. Ahí justo le decía, no pienso entrar en la adolescencia.
Y cuando uno los tiene y los dice a los chicos, y esto lo estamos trabajando en 10, 12 años, decimos, sí, yo me siento más identificada con esto. Es una de las figuras que más identifican los chicos en la adolescencia temprana. No quieren entrar, ¿sí? Independientemente de los duelos del cuerpo y de estas cuestiones, miren ustedes todas las definiciones, ¿no? Un periodo de metamorfosis, justamente Freud lo decía, una entidad semipatológica, miren ustedes, ¿no? Un duelo del cuerpo infantil, un nuevo cuerpo de características inéditas en cuanto a corresponsabilidades y creatividad, a ver Asturi, una etapa de crisis, Erickson, una etapa biológica con características específicas con grupos etarios en los cuales se alcanza la madurez sexual, el resto no se hablaba en estas cuestiones, el logro de la madurez sexual y posibilidad de reproducirse, 2005, un proceso universal de cambio con connotaciones externas particulares de cada cultura, Verasturi, y esto que realmente lo incorporé ahora, justamente cuando estábamos debatiendo con Juan, ¿cuánto me molesta a mí cuando les dicen que son niní, que ni trabajan ni estudian? Porque hay ni, yo digo, porque generalmente hay adultos niní que ni piensan en ellos ni generan estos espacios. Entonces, y aparte de la generación niní, que ya veníamos luchando para que no se les dijera niní, aparece Cristal. Dios mío, ¿a quién se le ocurre que muchos de ustedes que están en esta generación, porque son chicos generalmente que yo lo veo en mis adolescentes, en esto que uno viene trabajando, que son emprendedores, que hacen cosas, que nos movilizan, esta generación de cristal se le ocurrió a Montserrat Nebrea, que es una socióloga, y hablan también de milenias o generación nacida entre los 90 y los 2000. Yo tomé algo que generaron los chicos de una universidad, ahora se los muestro. La adolescencia y juventud dice está perdida. Hay estigmatización, hay lejanía, hay desconocimiento, todavía no sujetos. Son sujetos cuando tienen que votar. Ahí van todos, ¿sí? Pero si no de lo contrario, hay una desatención, y esto lo vemos muchas veces en la formación, en las guardias, en los registros. Hay una dificultad relacional, hay un menoscabo, un ninguneo, falta de espacios y de escucha. ¿Cuántos de ustedes, como le preguntaba ayer, tuvieron ustedes un médico de adolescentes o equipos de salud de adolescentes? Bueno, su mirada lo dice todo, ¿no? Es decir, no tuvimos. Lo mismo que preguntábamos, ¿cuántos nos atendieron de una manera distinta? O cuando le pregunto a los chicos, ¿cómo quisieran ser ustedes atendidos? Chicos, hablamos que están en pregrado. Como con un médico de adolescentes, médica de adolescentes o equipos de salud que los entiendan. Hay una precarización, por supuesto. Normalmente la OPS dice que necesitamos 40 minutos para atender a un adolescente en una primera consulta. Y nosotros sabemos que realmente ellos cuando vienen tienen esta agenda oculta, me duele la garganta, pero y cuando abren la puerta, Mónica te quería decir algo, ahí se quedan porque ese es el verdadero motivo de consulta. Digamos, no aparecen espontáneamente, hay que ir a buscarlos y realmente hay una obstaculización en las miradas. Yo les traigo esto porque realmente cuando uno aprende de grandes profesoras, para mí fue en el 99, les estoy diciendo, Dina, que ha sido visionaria siempre, nos muestra esto que sigue tan actual como siempre, donde los paradigmas de la adolescencia y los enfoques programáticos en salud estaban en orientaciones en la política, como una etapa preparatoria, una edad sana, no necesitan nada, vienen solo para el certificado de salud y de actividad física. En todos los países es así. Trabajamos con 24 países, no tienen por qué venir. Al bebé lo controlamos todos los meses, al adolescente no aparece nunca, ¿sí? Y entonces, por lo tanto, las estrategias de atención son indiferenciadas. Acá muchos obstetras, ayer lo charlamos, justamente le preguntamos bien la edad de la mamá, estamos hablando con un cerebro adolescente, hasta los 24 años terminan de madurar, está comprendiendo las consignas que yo le estoy dando, o actúa por impulso. Entonces, después la etapa de la orientación política como problema, por supuesto una etapa de riesgo. Nosotros decimos, horrible hablar de esto, hablar de bienestar adolescente, no hablar de riesgo, sino de todas las potencialidades que tienen, ¿sí? Entonces nosotros hablamos justamente del florecimiento adolescente, del bienestar adolescente. Entonces, por lo pronto son estrategias focalizadas. Tenemos que trabajar en adicciones, en trastornos de la conducta alimentaria, en trastornos de la salud mental, en sexualidad, todo focalizado. Por lo tanto, porque los consideramos que son de riesgo.
tienen una relación sexual, o te agarras un bicho, agarras un embarazo, entonces el resto de lo placentero, el cuidado y demás no aparece, y en eso también en todo el resto. Digamos, miren ustedes, en tanto que Dina en el 99 nos dice que son ciudadanos, que son actores estratégicos del desarrollo, que se fomenta el desarrollo en esta etapa y que es desde esa mirada en la salud de la adolescencia fomentar el desarrollo y que por supuesto las estrategias de atención son integrales y participativas. Y entonces, cuando uno dice que los mejores trabajos son los entre pares, que ustedes tienen una cuestión que nosotros, por más que nos acerquemos a los chicos, no tenemos esa juventud y estas cuestiones de decir, por más que trabajamos en lo generacional, pero la idea es integrarlos y hacerlos partícipes y cuidadores de su propia salud. Y cuando hablamos de salud integral, hablamos de aspectos biopsicosociales que están vinculados con las etapas anteriores, pero sobre todo está con el presente. Y justamente con el proyecto de vida que tengan esos chicos y esas chicas o chiques. Entonces, no son homogéneos. ¿Qué colectivo es homogéneo? Ninguno, ni los infantes tampoco, en nuestros países tampoco. Ni es una etapa transitada de igual manera por todos y todas, aun cuando tengan rasgos que se le asemejen, y uno los ve en los cursos. Entonces, y además, aquellos que vivimos en zona, trabajamos con chicos rurales, nos damos cuenta que no todos son iguales y no todos tienen las mismas necesidades. Menos ahora, cuando justamente ayer anoche charlamos con el tema del internet y de los móviles. Entonces, muchas veces yo tengo chicos que vienen a mi consultoría y me dicen, Mónica, ¿no me prestas mi patito de hule? Hule. Y en vez de decir frutilla, dicen fresa. Entonces, te voy a decir, ¿de dónde sacan todo esto? Y son muy pequeños, y tienen papás jóvenes y adolescentes. Entonces, realmente en esto me encanta esa palabra, de una urdimbre, que son esos lazos del telar mapuche, de los telares, ¿no? Como si uno se enreda y se va gestando en ese contexto social, histórico, político y cultural. Ojalá todos tuviéramos la posibilidad de ser parte de ese telar y no vistos como jóvenes de cristal. Cuando dijimos lo de jóvenes de cristal, sacaron los chicos justamente en la Universidad de Nueva México, jóvenes de hoy no somos la generación de cristal. Hicieron toda una, después les comparto el enlace, dice, bueno, se pretende cuestionar costumbres o ideas establecidas, los adultos de hoy crecieron con la idea frustrante de que su opinión no importaba, quieren justificar posiciones racistas, clasistas, misóginas y xenófobas. El concepto es peligroso porque intenta descalificar la lucha y la crítica. Las mejores armas para combatir este discurso pasivo, agresivo, son la comunicación, la tolerancia y la empatía. Es decir, no son de cristal. Entonces, y justamente esto es muy popular. Y los vemos por las quejas de las familias y los vemos en la queja de los docentes cuando trabajamos con las escuelas, ¿no? No se les puede decir nada, todo, nada lo toleran. Es cierto que el impacto, y esto hay que hablarlo y tener en cuenta, post pandemia ha sido duro, ¿sí? Y esto también tenemos que charlarlo, pero no son de cristal, tienen otras habilidades. Entonces, esta mirada, ¿no? De nosotros decir, definir el comportamiento, esto lo hizo un colega de la UNAM, en el 2022, definir el comportamiento de las personas jóvenes por segmentos de edad y ubicarlas como la generación de cristal, por ejemplo, las estigmatiza desde una posición adultocéntrica, lo cual no contribuye a resolver sus problemáticas y necesidades sociales, como así tampoco las inquietudes generacionales. La mirada adulta no es gran cosa, dice este, ¿no? Bueno, entonces, lo que vemos siempre, esos consumistas solo se preocupan por su imagen, esto lo charlamos en los talleres, ¿no? Solo tienen necesidad de agradar y de encajar. Yo te pregunté qué opinabas, ¿con qué derecho me contradecís? No se interesan por los asuntos que afectan al resto de la sociedad. Nosotros a su edad fuimos más trabajadores, más respetuosos, más responsables. ¿Y vos qué sabés? Hacé lo que yo digo porque yo lo digo y punto. Digamos, estas miradas y estos dichos, cuando nosotros vemos que hay una desconexión intergeneracional. Este es el primer obstáculo. Hay un trabajo muy lindo de una investigación entre la añoranza y la incomprensión, dice, la adolescencia del siglo XXI, donde las percepciones del mundo adulto, que se lo hicieron en España, la Fundación FAT, ahí está el enlace, y miren ustedes
cómo se ven los adultos y cómo ven a los adolescentes. Los adultos se ven trabajadores, responsables, obedientes, divertidos, creativos, curiosos, tolerantes, solidarios, críticos. Pero a los chicos dicen hedonistas, dependientes, frágiles, impacientes, individualistas, influenciables, problemáticos, pasotas, ¿no? Preocupados, ahí es decir, seguramente debe ser por sí mismo, egoístas. Realmente esta mirada, ¿no? Es que hace que es una mirada adultocéntrica, me apuro ya un poquito porque ya tenemos poco tiempo, pero realmente en esto de que hay un control de los procesos productivos, económicos, en el parentesco, en las sexualidades, en las instituciones, hay un pluridominio y nosotros decimos, ¿cómo construir esta nueva mirada? ¿Sí? ¿Cómo se construye? Y realmente no estigmatizarlo justamente como frágil. Hay un autor de ustedes que me encanta, escúchenlo, búsquenlo en los videos, ¿sí? Se aprende mucho con él, que es Claudio Duarte Cuáper, que realmente hablaba justamente de sociedades adultocéntricas sobre sus orígenes. Así que mírenlo porque realmente vale mucho la pena y realmente esta organización del orden dominante hace que, bueno, desde lo simbólico, que es una cultura centrada en la vida y la fertilidad, y hay un antagonismo entre femenino y masculino, de lo biológico los niños y las niñas son dependientes, en lo económico los varones son trabajadores, un universo, hay que trabajar mucho masculinidades en todos nuestros países. Esto de ser macho. Se nos mueren por causas prevenibles los adolescentes, de suicidio, de accidentes, ¿sí? Por el tema del consumo. Siempre en lo institucional el varón dominante, proveedor, padre, patrono, defensor, protector, el que provee, la mujer reproductora y una cosificación de la mujer. Las prohibiciones, de esto no se habla, las prohibiciones, la heteronormatividad, lo patriarcal, lo que es virtuoso y lo que es pecaminoso. Y la adultez como mayoría dominante y poseedores del saber y de la autoridad y de la madurez. Bueno, entonces, ¿y ahora qué? Después de que dijimos todo esto, y la idea es que es un periodo de enriquecimiento mutuo, modificar esta mirada adulta que nos preocupa mucho porque en las currículas esto no existe. Es decir, cuando cursa uno pediatría, si acaso se acuerdan de hablar un poquito de la adolescencia y no es más de una semana. Entonces, ¿por qué nosotros tratamos de no estigmatizar y de problematizar, pero con mirada negativa? Porque uno puede problematizar todas las etapas de la vida, pero realmente cuál es la forma de acercarnos a ellos y a ellas, cómo tratamos de dejar nosotros esa actitud negativa y a la defensiva y realmente no culpabilizar a los jóvenes y estigmatizar a las adolescencias. Mostrando todo lo que pueden hacer y todo lo que hacen y todos los movimientos, ¿sí? A veces tenemos algunos movimientos que son difíciles de comprender, como por ejemplo la elección de nuestro presidente, pero lo eligieron los jóvenes. Y uno tiene que decir esto, bueno, algo hicimos mal los adultos de no mostrar que había otros caminos. Entonces, ¿cómo construimos intergeneracionalmente el diálogo y la solidaridad? ¿Cuál es el tiempo que aportan en tiempo presente? Preguntas, incomodidades, muchas cosas nos incomodan, pero hay esto, el protagonismo, la participación juvenil. Transferimos nosotros este poder hegemónico y sobre todo hegemónico médico, ¿sí? Le transmitimos esto, valoramos la constructividad y bueno, y corporación. Esto de corporalizar las luchas. Nosotros sabemos que los chicos a veces están en algunas luchas que decimos, bueno, a ver, ¿desde dónde lo estás queriendo hacer? ¿Cómo lo querés hacer? ¿Cómo te gustaría ver esto? Entonces me decían, justamente, el trabajo permanente con los jóvenes nos enseña. Bueno, ya para terminar, y para invitarlos, ellos también nos enseñan, eso lo podías decir vos, ayer lo presentaron, hay una convocatoria, un concurso. Y entonces la pregunta hacia ustedes es, ¿qué significa ser adolescente y ser niño en Latinoamérica? ¿Sí? Y en Colombia, porque vamos a hacer un congreso abierto, gratuito, híbrido, ¿sí? En Colombia el año que viene, en octubre del año que viene. Y en eso los chicos decidieron, la Red Joven de Codají, de la cual ella también es parte, hacer este concurso de arte.
y estuvieron buscando los formatos y estuvieron charlando. ¿Querés contar algo de esto? Sí, esto es de ustedes. ¿Cómo decidieron el nombre? O sea, igual es, Impresionante. soy Catalina Ramírez, soy estudiante de obstetricia de aquí de la universidad y logré contactar con ellos mediante la profesora Joana. Me inscribí una vuelta para ayudarlo en un seminario y de ahí empecé a trabajar con ellos. Y claro, o sea, el Franklin está por ahí Sí, también, sí. él está grabando. Y empezamos a organizar este concurso de arte, porque el tema es ver las buenas prácticas en los adolescentes. Entonces, claro, como el congreso va a ser sobre la adolescencia, tienen que participar adolescentes. Y la idea es poder, como, no sé, presentar con el concurso de arte algún dibujo, alguna fotografía, algún TikTok, creo que está por ahí también, hay distintas categorías. Y claro, hay etapas, por ejemplo, pueden participar tanto jóvenes como adultos, niños, ya en cambio si son como ya menores, con la autorización de algún adulto, pero la idea es que todos puedan participar. Y los ganadores van a tener como el premio de que su dibujo, su trabajo sea presentado allá durante el congreso en las pantallas que hay. Y todos pueden participar. Muy Sí, bonito. gracias. Gracias. No, realmente lo hicieron ellos hicieron el dibujo, buscaron los textos y nos pareció adecuado en esta mirada de mostrar qué se siente ser adolescente o niño en Latinoamérica. Entonces, acá les dejo enlaces con recurseros, ahí está van a encontrar también textos de Dina en el recursero de participación juvenil, en la página de Juan, del libro Pediatría en Red, que realmente nos ha unido, y eso es así, porque antes era pediatría, pediatría, y nosotros dijimos, tiene que estar la adolescencia, y después en la investigación que les mostré, y después abajo de todo está los chicos no lo saben, ahí está Francisco y Josefa, que es participación juvenil como contracara del adultocentrismo. Yo no puedo hablar de adultocentrismo, me gustaría que ellos hablaran de lo que se siente tener esta imagen adultocéntrica, ¿no? Y lo dicen los jóvenes. Así que bueno, les traigo un pedacito de mi casa, esto es lo que se ve desde la habitación de Nahuel, el Pil Triquitrón. Está al sur de San Carlos de Bariloche, 140 kilómetros al sur. Sería a la altura más o menos de ustedes, un poquito más abajo de Puerto Montt, ¿sí? Es decir, justo está el río Pueblo, ¿sí? Que es el Pueblo, en la localidad de Pueblo, en Argentina. Donde haya un adolescente buscando envejecer, debe haber un adulto que ofrezca un sostén para su empuje. Los adultos somos los que tenemos estabilización, único dijo que no era una cosa fácil. Ahí está mi contacto y un placer nuevamente poder compartir, así que estamos con las manos. Joana, gracias. Gracias por la invitación a los colegas. Digna. Hola. Hola, Tania. Realmente estoy muy emocionada de participar en este seminario. Agradezco mucho la invitación y porque además estoy leyendo un libro hace un año. Entonces, es mi primer contacto directo con la universidad, si bien con la organizadora, sí ya me había visto y
trabajado eh, y eh, bueno, y haber escuchado las presentaciones previas, que son importantes, ¿verdad? Oír a Mónica, a la que conozco, pucha, ya no sé, varias décadas, ¿verdad? Cuando ella estaba como empezando, prácticamente, me acuerdo, que nos conocimos y verla como Mónica extraordinariamente, ¿verdad? Desde el Bolsón, es una líder indiscutible en toda América Latina, entonces, y se mantiene en el Bolsón, ¿verdad? Con lo cual se descarta de que todo pasa en las capitales. Y también me impresionó mucho, Mónica, tu presentación, porque también te he ido oyendo las presentaciones, ¿verdad? En el curso de las décadas, y ya me dejaste poco por hablar. Nunca. Así que, Creo que anoche te fue muy bueno. entonces, además, esa forma tan completa que desgraciadamente y ágil en que lo presentó no la voy a tener y le pido disculpas. Eh, sí tenemos una continuidad en el tema, lo cual me parece bien, muy bien. Y este tema que estoy presentando justamente es un capítulo al que me invitaron Juan y Mónica para el número 6 de los libros de pediatría. Entonces me pidieron que yo presentara aquí lo que más o menos había planteado en ese capítulo. Entonces uno aquí va moviendo acá. Bueno, eh, yo quiero contextualizar eh, un poco en el mismo sentido de Mónica, darle continuidad con más elementos. ¿Quiénes son los adolescentes? Y cuáles son los factores que influyen en la vida de ellos y también en la vida de los adultos, ¿verdad? Porque es muy difícil hablar de adolescentes sin hablar de adultos. Supongo que ustedes se habrán dado cuenta de eso. Y una cosa que yo acuñé para divertirme fue hace muchos años ya cuando yo toda la vida le dedicaba a pensar la adolescencia y a trabajar con adolescentes, hacer clínica adolescente, clínica que uno al final también lleva con sus padres y bueno, ahora con la edad ya estoy viendo más bien adultos porque en realidad la distancia etaria está un poco grande ya en este momento. Pero en ese tiempo entonces me decían, pero ¿cómo le gusta a usted trabajar con adolescencia? Porque dentro de las etapas generacionales hay un rechazo a trabajar con la adolescencia. Y entonces me decían, pero sí es una edad muy difícil. Entonces, como esto me lo decía un adulto, yo siempre les contestaba que yo creía que la edad adulta era mucho más difícil. Y creo que es así, realmente. En todo caso, tanto los adultos como los adolescentes, como los niños incluso, ¿verdad? Estamos con el curso de vida afectado por los cambios sociales. Y los cambios sociales que estamos viviendo son muy rápidos y son muchos. Entonces, la sociedad deja de tener normas claras. Eso también es importante que nosotros lo asumamos, porque en la medida que la sociedad deja de tener normas claras, que es lo que ha dado lugar a que hay un autor que dice que estamos en una sociedad líquida, ¿verdad? Eh, las personas adolescentes tienen que construir su trayecto sin una estructura normativa clara, pero los adultos se comportan como si las normas existieran, ¿no? Sin reconocer de que en realidad no están ahí. Y uno de los elementos que se volvió, llamémoslo líquido, fue la postergación de la edad del matrimonio. Porque cuando la gente se casaba, eh, a los 14, 18 años, ¿verdad? Hasta los 14 se casaban también. La que iba a Virgen María tuvo, la que tuvo a los 14, creo. A oír, no soy muy experta, pero creo que es así.
15, sí. 15. Eh, entonces, y la edad del matrimonio era temprana para las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, el postergarlo queda en el aire la conducción de la sexualidad. Entonces ahí tenemos una de las razones por las cuales ha habido toda una etapa larguísima de trabajo en la adolescencia en relación a la sexualidad. Cosa que anoche en la conversación que tuvimos me llamó la atención, que creo que ya seguramente los adultos y los jóvenes ya han asumido más claramente qué hacer con la sexualidad, porque me dicen que ahora las consultas y la problemática van más en el tema de la salud mental. Entonces, esos son los cambios en los cuales nosotros vamos desarrollándonos. Las juventudes contemporáneas tienen cosmovisiones diferentes a la generación adulta. Y eso también obliga a la generación adulta a tener una apertura, una capacidad de adentrarse en la cosmovisión juvenil y adolescente y ver cómo se produce el intercambio, ¿verdad? Que no es un intercambio como muchos dicen, los psicólogos dicen que los psicólogos dicen que lo dejen hacer lo que quieran, que ellos piensan lo que saben. Es un abandono de esta dificultad de comprenderse mutuamente y construir mutuamente. Entonces ahora yo aprieto aquí, sí. Entonces estamos hablando de que vivimos en un periodo de cambios rápidos y para todos nosotros se ha debilitado la potencia del porvenir. O sea, eh, no sé si alguien ha tenido el mal gusto de preguntarle a alguno de ustedes cómo te ves en 10 años. No sé si les han preguntado. Es una pregunta que no tiene nada que ver con la realidad actual, porque en realidad no sabemos ni dónde vamos a estar en 5 años. ¿Mm? Bueno, yo supongo que en 10 años ya sé dónde voy a estar. Pero cuando están en el curso de la vida, no lo van a poder saber. ¿Por qué? Porque ya lo importante es el tiempo presente, como decíamos. O sea, lo importante es el tiempo presente y el sentido de vida que nos encontremos en el tiempo presente. O sea, antes, cuando decíamos el paradigma de preparación, era porque se pensaba que nos preparamos para el futuro. ¿Mm? Pero si ese futuro no es claro, entonces nosotros tenemos primero que tener claro el sentido del presente. Y ese sentido del presente se proyectará hacia el futuro y las estrategias que nosotros desarrollamos tienen que ver con el hecho que sabemos que el futuro es incierto. O sea, aún todos ustedes, digamos, están en el presente, algunos estudiando y otros trabajando. Y yo estaba en otro país, no sabía que se me iba a ocurrir cambiarme de país, por ejemplo. Eh, entonces, no tenemos una idea clara de cómo manejar el futuro, pero sí tenemos la necesidad que nuestra vida tenga siempre sentido, un sentido positivo. Y eso lo destaco porque es un aspecto que también hay que trabajar fundamentalmente con las personas adolescentes. Porque actualmente hay una impredictibilidad y ya no basta un proyecto identificatorio predeterminado, que también es la otra pregunta. O sea, ¿quién quiere ser? ¿Quién es? ¿Mm? Es una pregunta muy difícil porque hay personas, sin embargo, que tienen una vocación, ¿verdad?, extraordinaria. Eh, en mi familia tenemos a alguien que a los 10 años quiso ser veterinario y de ahí para adelante nunca modificó la orientación y eso también existe. Existen los talentos musicales que están muy definidos en un momento dado, ¿verdad? Pero en general, las personas ahora no se ubican tanto por un proyecto,
sino por una cantidad de proyectos que van enlazando y van constituyendo un camino hacia adelante, que les permiten como seguir hacia adelante. O sea, quizás Juan no sabía que le iba a meter a adolescencia, que se iba a encontrar con Mónica, y de ahí de repente entra todo este gran rubro, ¿verdad?, de adolescencia. Entonces, tener elementos como muy predeterminados o no tener flexibilidad porque hemos predeterminado nuestro desarrollo y no aceptamos las otras alternativas, llega a ser desadaptativo. ¿M? Y otra cosa importante que ocurre en el curso de vida es que las secuencias temporales ahora son diferentes en el curso de vida. O sea, el curso de vida tradicional era lineal. Nacías, estudiabas, eh, si eres hombre, trabajabas, te casabas, tenías hijos. eh, Además, si la vida duraba 50 años, llegas abuelo y listo, se acabó. ¿Mm? Ahora las secuencias son distintas. La gente puede salirse de la secundaria, volver más tarde a la secundaria, trabajar, volver, puede unirse a otra persona, tener hijos y después casarse. Cambian totalmente las secuencias. Entonces, también eso es algo que tenemos que reconocer para empezar como a naturalizar esa capacidad que tenemos ahora de que la secuencia cambie. Entonces, ¿cuáles son las condiciones existenciales, sí, para este devenir, para este presente, para esta secuencia? Yo les hablaba del sentido de vida, y eso significa que si la vida nos vale la pena, viene muy frecuentemente una cultura de muerte. Esta palabra, la cultura de muerte, esta distinción, digamos, se hizo en Colombia, donde se inició algo que ahora vemos en México, en muchos países, y me contaban que también lo estamos viendo en las personas jóvenes aquí en Chile, y es personas que trabajan en los ámbitos, actúan delictivamente con tal de vivir bien y no les importa morirse. O sea, la distancia entre vivir y morir se acorta. Lo que importa es que la vida sea lo más placentera posible, sea lo más válida posible y no estarla preservando cuando no se le, eh, no se le ve que vaya a producir gratificaciones válidas. Entonces, esta, justamente yo lo conversaba con Loreto, que desgraciadamente no estaba aquí, pero ahora, pero sí te decía de que esta es la llamada cultura de muerte. Loreto tiene miles de ejemplos de jóvenes adolescentes chilenos que ella ubica y que ya están en esta posición. Entonces hay que tener claro que, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hacer prevención, que se habla mucho y estamos convencidos que la prevención es muy buena, pero si alguien no quiere prolongar su vida, ¿qué prevención vamos a hacer? ¿Mm? O sea, ¿para qué vida que no quiere nosotros estamos pretendiendo alargarse? Entonces, ese es un tema que debemos reflexionar y tomar en cuenta en las estrategias de prevención. No digo que no se haga, pero sí deben incluir aspectos mucho más complejos. Es necesario tener razones para vivir. Entonces, la creencia de que la vida vale la pena fomenta la resiliencia. Pero también el presente positivo no puede ser una promesa. Por eso el futuro no actúa tanto, porque no puede ser una promesa. El presente positivo tiene que ser palpable. Bueno, ¿con qué saberes nosotros hacemos la atención?
Indudablemente, dado que nos formamos como profesionales, nosotros tenemos el paradigma clínico psicopatológico del que tú hablabas, que predominaba absolutamente en la formación y que sigue siendo válido, ¿no? Pero es absolutamente insuficiente si nosotros atendemos a una persona, digo yo. Pero más que nada en la adolescencia, que es ese periodo de construcción del sí mismo. Y por lo tanto, el paradigma del desarrollo es muy importante y también debería existir, que no existe claramente para nada, un nuevo paradigma de la educación, porque la educación todavía continúa siendo principalmente basada en enseñar el pasado, en preparar para el futuro y muy poco para trabajar el presente. Entonces, si nosotros sabemos que el tiempo presente es el tiempo de mayor importancia, eso demanda que sea incluido en un nuevo paradigma, pero también demanda, en el caso de la adolescencia, que las personas que están aprendiendo sean vistas como adolescentes y no como educandos. Entonces, eso cambia totalmente, cambia la mirada, pero no es que yo les pueda contar del nuevo paradigma. O sea, puede que lo encuentren en las introducciones teóricas de los programas, porque a veces yo he leído introducciones teóricas en los programas de educación fabulosas, y después el programa es el mismo, exactamente, o sea, no hay una modificación de la perspectiva. Por eso es ineficaz el paradigma de solo la etapa de preparación para la adultez, como lo señalaba Mónica, y además, en la época actual, se ha introducido el paradigma de los derechos. Y el paradigma de los derechos también cuesta mucho que sea, o sea, los jóvenes y los adolescentes tienen una noción bastante natural de los derechos sin haberse preocupado de leerlos o estudiado. Pero los adultos le tienen horror a la idea de que los jóvenes tengan conciencia de sus derechos. Y muchas veces se escudan y se defienden de que, porque defienden los derechos, son injustos con los adultos y atacan a los adultos. O sea, se ve como ahora que los derechos pasaron a los jóvenes, la autoridad adulta se ve minimizada o se ve atacada. Y es verdad que muchos jóvenes que simplemente están tratando de imponer su voluntad, ya no miran al adulto como un ser intocable, pero eso no quiere decir que estén ejerciendo el derecho, porque le están faltando el respeto al adulto. O sea, también el adulto, en la medida que se sienta como con derecho, va a poder manejar esa relación con la persona joven. O sea, un derecho se ejerce hasta el punto en que no, eh, perturba o hiere al otro. O sea, hay un límite en el ejercicio del derecho también. Entonces, trabajar el paradigma de los derechos también es un elemento delicado, pero que entra en la atención adolescente. En las intervenciones, bueno, justamente estábamos viendo, y algo de eso dijo Mónica, no se trata de que si una persona adolescente llega y tiene una situación muy difícil y maneja la violencia, la rabia, la frustración, no se trata de anularla, se trata de entenderla y reconducir esa reacción hacia formas que no van a dañar ni a la persona adolescente ni a otras personas. Entonces hay que visibilizar las emociones adolescentes, legitimarlas
aclarar los efectos de la acción, buscar formas alternativas de expresión y finalmente diferenciar aspectos patológicos de dificultades y alteraciones del proceso juvenil. ¿Y con quién vamos a hacer alianza cuando nosotros estamos trabajando con adolescentes? No es con la persona adolescente, como muchos creen. No es volverse adolescentista, ¿verdad? La alianza es con el desarrollo de la persona adolescente. O sea, ¿qué va a servir para que se desarrolle? Y algo que creo que todos más o menos saben es que atender la sintomatología a menor edad va a dar mejor pronóstico en adolescentes. O sea, debemos saber trabajar con las etapas más tempranas de la adolescencia. ¿Cuáles indicadores nos van a mostrar que una persona adolescente está avanzando como para que nosotros podamos darle, como quien dice, el alta? Porque ¿cómo se da el alta a una persona que está en devenir, que está transformándose, que está cambiando? No es un momento dado en que podemos decir desapareció todo y por lo tanto lo damos de alta, que sería la parte más del paradigma patológico, ¿verdad? Y a veces tampoco desaparece todo y tenemos que dar un alta con las medidas de cuidado y preservación. Pero en los otros aspectos del desarrollo, nosotros indicadores que nos van a servir para poder trabajar con adolescentes son, uno, la mentalización. O sea, la capacidad que tengan los adolescentes de comprender el comportamiento de sí mismos y de los demás. Eso es muy importante, que puedan comprender eso. La autonomía. La autonomía son, se alcanza, o sea, la autonomía es que pueda actuar por sí mismo y hacerse cargo de situaciones. Pero eso quiere decir que necesita herramientas para la agencia. La agencia es un término que raramente se utiliza en el lenguaje sobre adolescencia. Lo introdujo fundamentalmente Amartya Sen, el premio Nobel, y él introdujo la capacidad de agencia. Y esta capacidad de agencia es la posibilidad que tiene cada persona de usar sus propios recursos para alcanzar metas y valores que considere importantes. Entonces, no se obtiene la autonomía porque se hace lo que uno quiere, sino que se obtiene la autonomía en la medida que se tiene la capacidad de alcanzar las metas y valores que son importantes. Y esas capacidades hay que trabajarlas en las intervenciones. O sea, que las personas adolescentes desarrollen agencia. ¿Mm? Y eso permite el empoderamiento. Y esto es una cosa que para mí es bastante fundamental porque como no se hablaba de agencia, hemos hablado de autonomía y de empoderamiento. Entonces ocurre que el empoderamiento sin agencia, ¿qué quiere decir? ¿Mm? O sea, empoderamiento surgió válidamente en las luchas de género, ¿verdad? En el sentido que las mujeres luchaban para tener el mismo poder que los hombres para resolver situaciones. Pero no basta con la lucha por el poder. Es necesario la posibilidad de realizar sus capacidades de autonomía social, política y económica con agencia. Si pueden alcanzar eso, van a estar empoderados en forma consistente. Entonces, dentro de las intervenciones con las personas adolescentes, yo considero que es muy importante el trabajo por la agencia para llegar al empoderamiento. Otros elementos que son indicadores de que ya se progresó en la intervención es la capacidad de resolución de conflictos interpersonales y también la capacidad de sostener la capacidad de logro ocupacional y satisfacción existencial. Entonces, puede tener muchos otros elementos que no estén todavía resueltos, pero si tiene estos indicadores, tiene las herramientas para seguirlo resolviendo en su vida, en la continuidad de su vida. Entonces, para terminar, eh,
y ustedes lo deben haber notado también cuando hablaron las personas que me antecedieron, que la adolescencia y la juventud no son solo un tema, son una causa. O sea, los que trabajamos esto, ¿verdad? Es cuestión de verlos, ¿verdad? Cómo trabajan, hacen canciones, hacen reuniones sin cobrar, pero la cosa es seguir con el trabajo lo más posible. Y eso quiere decir que no estamos discutiendo cómo se trata un tumor, ¿verdad? Sino que estamos con una causa que son las personas adolescentes porque sufren invisibilización, estigmatización y patologización. Y el tener conciencia de esos elementos hace que es muy difícil trabajar ese tema sin tomarlo como una causa. Y es un gran tema, porque ellos constituyen el periodo de la vida donde con mayor intensidad se aprecia la interacción del individuo, su subjetividad, sus cambios biológicos y sus metas socialmente disponibles. Muchas gracias por su atención. Ahora pasamos a las preguntas, creo. Ah, bueno, corremos el computador, así como... Cuando preguntan por referentes de adolescencia, médicos de adolescentes, nuestra querida amiga y compañera de trabajo, Mónica Gil. Buenas tardes, muchas gracias por estar acá. Esta ha sido una, sobre todo ustedes, tenerlos acá es un honor, un privilegio. Esta invitación a pensar, nosotros necesitamos reflexionar sobre el trabajo que hacemos, sobre todo no podemos ser meros interpretadores o Ya llama la olla. reglas y guías técnicas permanentemente. Tenemos que reflexionar sobre lo que hacemos y estas son instancias justamente de eso, de reflexión. El doctor Reichenbach es un pediatra avanzado, experto, ha sido jefe de residentes y ha estado a cargo de muchas facultades también de pediatría. Hijo, Exacto. 5. Sí, todos tenemos hijos. Con él coincidimos en esa visión sobre nuestra Latinoamérica maravillosa, diversa, desafiante, rica, pero tremendamente desigual. Y tenemos las mismas inquietudes. Necesitamos, en este mundo, pero en realidad nosotros logramos reunirnos, pelear que todas tenemos cosas muy comunes, pero también las diferencias entre países. Para plantearnos inquietudes, experiencia de trabajo, es difícil. La literatura normalmente se dedica a la medicina de familia, hace muy buenas en la pandemia, y pienso en un modelo hegemónico y centrado en la enfermedad. Lo yo hoy día que podamos estar aquí hablando de la persona adolescente y cómo potenciamos su desarrollo. Porque antes morían muchos. Pero ¿qué pasa ahora? Por primera vez en la historia registrada del mundo, están muriendo jóvenes femeninos. Hemos sido muy exitosos en la lucha contra la enfermedad de más de 5 años, y eso fue maravilloso, y logramos cambiar. Pero desde el año 2011, en una revista importante, en el Lancet, recogió la experiencia en todo el mundo desarrollado, en vías de desarrollo, están muriendo más jóvenes. Tenemos que terminar el trabajo. Ya no podemos informarnos porque nos sacamos, aunque sacamos operativas, con que mejoramos un niño de cáncer, pues se va a suicidar, o se va a matar en accidente, o va a matar a otro. Aquí están los residentes de medicina que me han contado que la UCI, ¿no es cierto?, con chicos que se han herido unos con otros, y en lugar de preocuparse que murió uno de ellos, están preocupados de que herir más. Entonces, es importante entender que no tenemos que conversar sobre esto. Tenemos que estigmatizar, escuchar, ¿no es cierto? Y sobre todo, Dina, dijiste algo muy claro. El sentido, lo que está
estamos viendo ahora que estamos en un montón, es que no se ve bastante bien nuestra cultura. Y lo vacunamos, hicimos vitaminas, curamos de todas sus especialidades, pero piensan que va a haber una prioridad, no saben lo que está pasando con México. Así que muchas gracias por invitarnos a pensar sobre esto. Por favor, porque el paz, me gustaría que aprovechemos las muchísimas personas y profesionales para que podamos hacer Dicen, y no se escucha, por favor. Sí, no se escucha. Francisco, había una pregunta por Zoom. La transmiten. Eh, Ahí atrás también, ¿eh? ¿Me escuchan bien? y Buenísimo. Bueno, la pregunta va dirigida a los tres. Estábamos consultando a quién podríamos, qué pregunta le podríamos hacer a estas tres grandes referencias de la adolescencia y la juventud. Y se nos ocurrió, ¿cómo podemos trabajar el autocentrismo con personas autocéntricas? Que es un gran conflicto que tenemos generalmente los que trabajamos con adolescencias. ¿Sí? Es una muy buena pregunta. E incluso justo yo estaba pensando que cuando dije que ya no estaba viendo adolescentes, pero sí a padres de adolescentes. Eh, Eso es sumamente importante porque efectivamente los padres están afectados por estos cambios culturales. O sea, Margaret Mead decía, algunos de ustedes ubican a la antropóloga Margaret Mead. Ella en el año 1974 tuvo una visión que yo diría profética, que dijo que la evolución de los cambios en las relaciones generacionales iba a ser así, que lo que tenían, lo que fue inicialmente es una relación tradicional. En la relación tradicional, el futuro de los nietos era el pasado de los abuelos. ¿No? En la vida actual, ni siquiera el futuro de los hijos es el pasado de los padres. Así que nos podemos dar cuenta que la tradición de la cual se tratan de aferrar aún las personas adultas no les puede funcionar y efectivamente por eso la pregunta es muy buena, porque más que verlos a los padres como personas incapaces, que a veces dan cólera por todo lo que, todos los errores que cometen con sus hijos, por las injusticias que tienen con los hijos, quizás lo primero que deberíamos ver es que también son personas inmersas en un cambio de época del cual no han podido tomar conciencia. Entonces, bueno, Margaret Mead, nada más que para terminarles el cuento de Margaret Mead, esa fue la primera etapa de la cual ella hablaba. La segunda, que creo que es la que estamos y con un pie medio en la tercera, es cuando las personas jóvenes también empiezan a generar respuestas a las situaciones, tanto como los adultos. Entonces nosotros estamos como en ese periodo en que eh, se produce esta situación. Y la última etapa, a la cual todavía no hemos llegado, pero en algunos puntos sí, es cuando las personas jóvenes son las que entienden la situación, los cambios, y nosotros como adultos estamos recibiendo de ellos el conocimiento respecto a muchos cambios en la sociedad. Entonces, algo pequeñito de eso también ocurre, ¿verdad? Entonces, si nosotros recibimos a los padres, lo primero que yo diría es desarrollar empatía a pesar de que a veces nos den ganas de ahorcarlo. ¿Ya? Eso ocurre, efectivamente, pero hay que hacer un esfuerzo de empatía y hablarles desde el lugar de ellos, desde de dónde tomaron las visiones, las tradiciones que tomaron, y explicarles el cambio de época, y explicarles que estamos en un cambio de época. A mí me ha pasado que yo he estado en congresos hace ya bastantes años,
en que yo hablo de estas transformaciones, de que los cambios modifican la situación y los proyectos ya no pueden ser un proyecto y todo esto, y sale gente grande después afuera y me dice, ay, muchas gracias porque me aclaró el asunto y me siento aliviado. Entonces, lograr darles a entender que pueden cambiar, que no van a perder la autoridad, que las funciones de asesoría y de honesto trabajo con los hijos les van a servir, que igual tienen una función regulatoria y que la función, porque eso también no debe perderse la función regulatoria, pero que esa función regulatoria la puede trabajar haciendo acuerdos también con los hijos y si no entienden, pues entonces se impone la función regulatoria. Entonces, no sé si con eso, porque podríamos hablar mucho rato y con muchos ejemplos, respondí un poco a la pregunta. Y el adultocentrismo es justamente, se agudiza ante la impotencia, ¿m? Que es cuando los padres dicen, bueno, yo soy tu padre y ya, ¿verdad? Entonces se agudiza ante la impotencia el fijar los asuntos. Entonces es necesario que descubran que con eso solo hay discursos paralelos, o sea, el discurso de los hijos, el discurso de los padres, y que se abandonan ese refugio y se atreven a exponer las cosas no tan tajantemente, van a lograr la construcción de una conducción valorada por los hijos. Sí, yo quiero, pero quiero agregar una sola cosita. Digo, primero, gracias, Dina. A ver, las convenciones internacionales, todos los 147 países del mundo, firmados por los 147 presidentes del mundo, rubricaron hace la década del siglo pasado la Declaración de los Derechos del Niño y del Adolescente. Yo les pregunto si la realidad social y económica de nuestros países, de todos, han sido cumplidas. Primero. Segundo, cuando uno analiza la construcción social histórica de las infancias, yo soy optimista, a pesar de todo, porque del medioevo a el millennium, los niños han evolucionado. Cuando uno busca el plato de polenta Bruegel, que es un artista del medioevo, ve los niños confundidos en una fonda con los adultos, trabajando al albedrío igual que ellos, con una alta mortalidad infantil. Cuando analiza económicamente la sociedad del mundo, sabe que el 50% de los valores generados por el capitalismo en el siglo pasado fueron generados por menores de 15 años en la Revolución Industrial en Inglaterra. Trabajo permanente, o sea, por suerte, digamos, esas condiciones laborales, si bien siguen persistiendo en nuestros países, siguen cediendo. Cuando uno analiza la legislación para ver qué pasa con las decisiones de vida o muerte en los niños y los adolescentes pueden opinar acerca de sí mismos. Esto dicho por Cunningham, por Philippe Arié, que son distintos autores europeos. Ahora, en la realidad, digamos, si las situaciones de inequidad y la distribución del PBI en el mundo siguen de la misma manera, la adolescencia sometida por la adultocracia es muy funcional a la persistencia de los mismos. ¿Por qué? Porque, bueno, es real que en nuestro país trabajan niños, que los adolescentes trabajan y los que no trabajan están distribuyendo drogas, o sea, me parece que por ahora, en virtud de lo que pasa social y históricamente, es medio ficcional que los adolescentes tengan sus propios derechos. Este joven pidió la palabra. Iba a hablar No. buenas tardes. ¿Querés acercarte acá? Porque nos están diciendo que no se te escucha. Lo mismo, ya lo representamos. No. Tienes que poner la cara en la pantalla y hablar. Bien. O sea, cuando vi
título del conversatorio me pareció muy interesante, justamente a lo que hacía alusión, que es construcción contemporánea de las adolescencias. Y también me pareció muy interesante el recorrido que se hace sociohistórico y también sociopolítico de cuáles son los factores que influyen en eso. Ahí usted y usted también hicieron una lectura al respecto. Eh, bueno, no sé si esto es una pregunta, quizás la pregunta es como una intervención, como para estimular el diálogo y también quizás aquí las personas que trabajan más directamente con adolescencias y día a día tengan algo que también opinar, pero eh, usted hizo alusión también ahí al doctor Claudio Duarte, que tiene un libro que se llama Saltar el torniquete, donde hace un análisis de la sociedad, o sea, de las consignas y de las demandas sociales y políticas que estallaron en el 2019. Y ella hace una descripción de una serie de consignas, por ejemplo, respecto al cambio climático, la defensa del medio ambiente, eh, la defensa de las diversidades sexogenéricas, por ejemplo, eh, también demandas, por ejemplo, educacionales, que fueron sobre todo levantadas por juventudes, y ahí, tomando como referencia ese libro, entonces tiendo a diferir o a discrepar un poco respecto a esta mirada de que hay una dificultad para visualizar un porvenir, o para construir un futuro. O sea, en las adolescencias hay demandas y hay visualización y hay imaginación respecto a utopías y construcción de una sociedad distinta, lo que me hace pensar en que en realidad no hay tanta desesperanza. O sea, ¿qué es, por ejemplo, defender eh, o luchar por el medio ambiente y por un respeto al medio ambiente, por ejemplo, y de construir una sociedad más respetuosa del medio ambiente, si no es también visualizar y tratar de construir algo por el porvenir de los demás, por algo más que me excede? Eh, Entonces, por eso tiendo a diferir un poco, y lo que a mí me parece que en realidad, y yo creo que ahí se cruza respecto a la mirada más política, es que lo que sucede es que en realidad no sabemos cómo procesar esas demandas, cómo políticamente construirlas y también traducirlas en una construcción de una sociedad que justamente legitime y se haga cargo de eso. O sea, hay una lectura de la sociedad y de la política que en realidad está estancada, que en realidad no puede responder a eso y por lo tanto se genera esta desesperanza y finalmente en realidad, ¿cuál es la idea de que, por ejemplo, alegue o proteste si en realidad la política no va a hacer nada al respecto? Esa es la lectura también un poco, tomando como referencia, por ejemplo, el informe del PNUD de octubre de este año. Eh, sí, sí, adelante. Eh, Me parece que en primer lugar es un malentendido, ¿verdad? El malentendido es cuando hablamos de que el presente tiene que tener sentido, no estamos hablando de que no hay una mirada hacia adelante. O sea, imposible. O sea, el presente tiene que tener sentido para dar esa mirada hacia adelante. Y el ejemplo que tú tomas del estallido social, las cosas que pidieron eran en el presente. O sea, todo lo que se pedía era que cambiaran una serie de aspectos que estaban existiendo en la sociedad y tenían que ser cambiados. Y esperaban que fueran cambiados ya. Y por eso también se produjeron esas negociaciones y esas promesas y todo lo que ocurrió después. Pero no era que estaban diciendo, nosotros más adelante queremos esto. Estaban diciendo, hoy queremos que el sistema de pensiones, hoy queremos que la educación, hoy. Todo era hoy. Y entonces el pedir las cosas en el presente no quiere decir no tener la mirada en el futuro, pero quiere decir que si ahora, como está ocurriendo, no están satisfaciendo lo que ellos pedían en el presente, justamente se está larvadamente otra vez preparando una conflictiva muy grave.
porque tenía que ocurrir en el presente el cambio, no era para más adelante. Si hubiera sido para más adelante no iba a producir ningún conflicto, pero era para ahora, o sea. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que es necesario entender cuando nosotros hablamos de un presente con sentido, ¿verdad? Eso no quiere decir una ausencia de mirada hacia el futuro, pero ya no es el futuro el que ordena el presente, es el presente el que ordena el futuro. Muy interesante. Y para nosotros es mucho de que están muriendo más jóvenes que niños, ¿no es cierto? Pero por primera vez en la historia tenemos una cohorte tan grande de niños. Y eso es maravilloso. Porque esta gente joven está como que estamos conversando. Disculpen, ¿pueden poner la PC más al frente de usted? Porque si no, no escuchamos. Muchas gracias. Lo que estaba contestando a Alejandro, que es primera vez, y esto también lo dice un profesor australiano que abogó por el trabajo con adolescentes y nos hizo ver eso, es primera vez en la historia del mundo que tenemos una cohorte de gente joven tan grande. Los siglos pasados, las enfermedades, las guerras del siglo XX se llevaron generaciones completas. Entonces, tenemos esta generación de gente joven, que está sana la mayoría, que es propositiva, que se preocupa del medio ambiente, para la cual las diferencias sociales no son tan importantes, que es mucho más directa, porque a mí mis estudiantes de primero me tutean, pero con respeto, no es ningún problema. Y me dicen lo que no les gusta también. Así que realmente, más que verlo como un problema, hay que verlo como una tremenda oportunidad. Si nosotros escuchamos y trabajamos por ellos, esta cohorte de gente joven, que es la próxima en entrar a la fuerza de trabajo, es la próxima en ser padres, y además van a ser felices y sanos, van a mejorar el mundo, lo pueden cambiar, realmente. Y los adultos, ¿no es cierto?, mayores ya, y los discapacitados y las minorías, vamos a estar mucho mejor en un mundo donde la gente joven está bien. De ellos tenemos que preocuparnos, claramente. Pero las agendas políticas se preocupan de los que votan. Así que el mensaje es ese. Está Y perfecto. no vemos desesperanza, ¿no? Muy por el contrario. Cuando trabajamos con los jóvenes, al contrario, nos estimulan y nos dan esperanza. Muchas veces cuando uno está, como ellos dicen, bajón o cuando no pueden, nosotros nos damos cuenta que ellos tienen una esperanza, tienen un proyecto, ¿sí? Que muchas veces es cierto, no coincide con las necesidades a veces que tienen los adultos. Pero no los veo desesperanzados para nada. Los veo participativos, y en el hecho miren ustedes todos los movimientos en su país, qué decir en Chile, el movimiento de los jóvenes, Y en Argentina. y en Argentina, el movimiento de los que han generado los jóvenes en todos nuestros países, nos han movilizado a pensar un montón de cuestiones que a lo mejor a los adultos no lo veían. Por eso, claramente, Dina dice que esto, cuando uno lo mira, es una causa, y hay un contexto intergeneracional de trabajo intergeneracional. ¿Sí? No, es esto, no es que los adultos estamos juvenilizados tratando de... No, sino el hecho es de compartir los espacios, de dar la palabra, de que sean partícipes activos de las propuestas que uno está generando, pero junto a ustedes, con ustedes. Los chicos no saben y siempre digo, yo no puedo venir a ustedes sin ustedes, o por ellos con ellos, o con ellas. Es el trabajo que uno hace todos los días, digamos. Y como decimos siempre, esto de no es una causa. Nosotros a los chicos, y acá tienen a referentes, no los vemos en Netflix, los vemos en la consulta con las necesidades de todos los días, ¿sí? Y realmente, como no podemos homogeneizar, como hay tantos adolescentes como yo digo siempre en esto, ¿cuántas adolescencias uno conoce? Por eso utiliza la palabra adolescencia. Eso nos ha traído una discusión, pero nosotros veníamos usando adolescencias antes que se empezara a hablar de otras cuestiones, porque consideramos realmente que hay muchas adolescencias y que cada uno la vive a su manera y que nosotros estamos en este momento tratando de insertar estas temáticas para que se trabajen y se aborden en las currículas y mucho, insistimos, para el trabajo en el pregrado, ¿sí? Y me parece que eso es parte de ustedes. Ayer lo trabajamos con los alumnos que van a trabajar justamente de obstetricia, que van a trabajar en las escuelas. Y uno les decía, pregúntenle a los chicos, van a aprender mucho de ellos cuando uno los escucha
y realmente ellos tienen muchísima información, como la tienen ustedes. Es decir, muchas veces uno dice, solamente vengo a escuchar, vengo a tratar de aprender lo que ustedes están haciendo. Ayer los escuchamos realmente, nos sorprendieron todas las actividades lúdicas que van a hacer con los chicos de la escuela, y me parece que eso también tiene que tener un poquitito de tiempo para publicarlo, para ser escuchados también de otra manera. Nos apoyan con la tecnología. Nos apoyan con la tecnología. Yo coincido plenamente y te felicito, Alejandro. O sea, no soy tan esperanzado como ellos. De cualquier manera, creo, digo, no soy tan esperanzado porque la historia del mundo no me da elementos como para hacerlo. Pero digo, de cualquier manera, por ejemplo, en mi país, en el cual desapareció el medio ambiente, los derechos de género, la economía para las universidades, todos los derechos elementales, la alimentación, la mayor movilización en contra fue la universitaria, en la cual todos son todos por definición adolescentes. O sea, yo creo que el adolescente tiene que seguir luchando por sus derechos porque el adulto, muy pocos adultos, algunos los van a escuchar, en general, siguen siendo funcionales a un sistema político y filosófico que es patriarcal, que es machista, que es etcétera, etcétera. Por lo tanto, los estimulo. Yo escribí un libro de ficción precisamente que se llama La Revolución de los Pañales. Es una revolución de todos los niños del mundo en contra de los paradigmas de los adultos y que quiere analizar históricamente todo esta mejoría, porque bueno, en eso soy esperanzado, como decía muy bien nuestra amiga que no se presentó, que ahora te vas a presentar, Loreto. Digo, en el sentido de que siglo tras siglo mejoran las condiciones, pero no podemos esperar tanto. Esa es la idea, ¿no? Para los adolescentes. No pueden esperar tanto los adolescentes. Por favor, presentate. Perfecto. Espero que se presente María. Ah, yo- Y vos también. Tenés que presentarte. Buenas tardes, mi nombre es Loreto Podestá, soy médico pediatra, profesora de pediatría de la Universidad Austral de Chile y enamorada de la adolescencia. Muchas gracias. A ver, las preguntas. Ahí está boteada. Francisco, Fran, José, ¿hay preguntas ahí? Son adolescentes. No, tampoco. Son niños. Ya no son propiedad. ¿Hay alguna otra pregunta? Se muteó. Acá tenemos preguntas, no escuchamos muy bien, por eso no contestábamos. Tenemos dos preguntas. Giancarlo los felicita y es un placer escucharles como siempre. Quisiera saber qué piensan de la inclusión de las habilidades políticas en las habilidades para la vida. ¿Qué tal? ¿Qué tal, doctor? No entendí la pregunta. Que no entendí qué dijo. Hablamos del proceso político. La leo otra vez, Doc. Dice, quisiera saber qué piensan de la inclusión de las habilidades políticas en las habilidades para la vida. Hola, gracias Giancarlo por la pregunta. Sí hay que incluirlas. Nosotros siempre hablamos del tema de habilidades para la vida y hablamos siempre de actividades vinculadas con el empoderamiento, la autonomía, la autoestima, los valores, y en esto también de los vínculos relacionales que tienen los chicos, todos estamos haciendo de alguna manera u otra política, ¿sí? Entre nuestro actuar, nuestro pensar y en esto que nosotros decimos y que vos también compartís, y agradezco, bueno, les comento que Giancarlo en este momento es el vicepresidente de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica y Caribe, un psicólogo que trabaja en SACIA, la Sociedad Argentina de Salud Integral del Adolescente, muy comprometido, y que está trabajando justamente en un programa que se llama Diálogo Intergeneracional. Así que invitados a Diálogo Intergeneracional que está vinculado con políticas, por supuesto. A mí me parece muy interesante pensar que deberían incluirse las habilidades políticas. Quizá
me quedaría más claro si fueran las habilidades ciudadanas. O sea, me parece que en el fondo de la pregunta está la habilidad para que las personas jóvenes sepan ejercer su ciudadanía, ¿verdad? Y tengan la noción clara de que son ciudadanos, porque en realidad, dada la invisibilización y la problematización de los adolescentes, la ciudadanía es invisibilizada y denegada, ¿no? Entonces, el hecho de hacerlos sentir ciudadanos sería súper importante, pero sería súper peligroso para el mundo adulto porque estaría preparando para que de veras tengan elementos más fuertes para luchar por los aspectos que se consideran justos y necesarios. Autonomía progresiva y todas las Sí, cuestiones que pero seguimos trabajando la ciudadanía implica muchos otros elementos, ¿verdad? No solo derechos, Sí, también. sí, implica toda la capacidad de actuar y aportar a nivel ciudadano a un país. Y quizás nos enseñan en la escuela. Yo quisiera hacer una pregunta Sí. a la doctora Marina Gainza. Hola, Marina. Quiero hacer una pregunta a la doctora Marina Gainza, que está acá, y a sus gemelos, que nos han acompañado portándose ejemplarmente, sobre su área de trabajo en la medicina del estilo de vida en este momento. ¿Cómo ve usted esta área de trabajo con los adolescentes? Decía que Marina Sí. fue parte, tiene un artículo en el libro. En el libro. Gracias, doctora, por la pregunta y un gusto conocerlos a todos también en persona. Bueno, en adolescentes en estilo de vida la medicina de estilo de vida es una especialidad que está tratando de, desde los distintos pilares del estilo de vida, que son la nutrición, el deporte, el evitar los tóxicos, las relaciones interpersonales saludables, el tener un buen dormir, el manejo del estrés, que son esos 6 pilares, tratar de prevenir, curar y incluso revertir algunas enfermedades. Y en adolescencia tiene un rol muy importante, ¿cierto? Porque vemos cómo estos pilares tienen una implicancia fundamental en la salud y en la calidad de vida del adolescente. Entonces, vemos, por ejemplo, estudios, no sé, pues, en síntomas depresivos, donde por ejemplo, niños que hacen deporte tienen 30% menos de síntomas depresivos, niños que usan las horas recomendadas en pantallas tienen 60% menos de síntomas depresivos, y así con el sueño, con las horas de sueño, ¿cierto? Con la alimentación, etcétera. Entonces, pero también es una población donde estos hábitos a veces son en el momento en el que peor se encuentran, ¿cierto? Donde hay más sedentarismo, donde hay más uso de pantalla, donde a veces la familia le cuesta más, ¿cierto? Intervenir también en estos pilares, y donde como médicos también a veces, ¿cierto? Nos cuesta meternos o incluso lo evitamos un poco. Entonces, el ir ganando herramientas de coaching que funcionen en los adolescentes y nos permitan hacer planes colaborativos con ellos y priorizar, ¿cierto? Los temas que a ellos les interesan y de buscar hobbies y cosas que a ellos les sirvan como para poder lograr mejorar estos pilares, es algo que nos ayuda a prevenir ciertas enfermedades y a buscar una salud y calidad de vida mejor. Entonces, eso es un poco lo que tratamos de hacer desde la medicina estilo de vida y especialmente en la población adolescente. Vale, Sí. una herramienta valiosísima. Gracias por la pregunta. ¿Estamos? Por la hora. Y si llegamos, tú cierras. No, usted cierra. Yo tengo que entregar unos regalos. Sí. Pero eso va. Estamos agradecidísimos. Esperamos que vayan con inquietudes de este conversatorio.
Antes de que Joana cierre, queremos agradecerles que hayan estado acá, que hayan venido tan lejos y que Dina, ya estamos ahora viviendo acá y lo vamos a aprovechar que mucho más. Aprovechela. Exactamente. Y con un reconocimiento, de todas maneras, para despedir acá, queremos pedir primero al doctor, vamos a hacer hegemónicos. Vamos a pedirle al doctor Matías Polet, que es presidente de pediatría, y le haga entrega el reconocimiento de la universidad al doctor Juan Reichenbach, el doctor que es becado de tercer año de pediatría. Segundo, pero no, tercer. Bueno, en Argentina hay trabajo. Muchas gracias. Aquí, viendo la cosa generacional que es tan importante, tener que Dina es maravilloso. Aquí tenemos a una joven psicóloga que trabaja con nosotros y está recién partiendo. Ah, qué bueno. Y que vete a ti, creo que va a ser una tremenda inspiración. Francisco, por favor. Ella trabaja en Celaya. Puedes entregar a la ciudadanía Un honor, espero que esté viendo. Muchas gracias. Por el otro lado. y conocida a la señora Yolanda Pongueto, del programa del Servicio de Salud Bolivia, y que siempre ha estado utilizada siempre por la a la doctora Mónica Rodríguez, que recuerdo bien. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos que compartir. Sí. Bueno, para cerrar este conversatorio, queremos agradecer a todos los presentes. Sabemos que en estos tiempos es difícil hacerse un tiempo para participar en actividades como esta, de conocer de otras personas, de conversar, de ver otras formas, otras miradas, y darse un tiempito en una semana, que en periodos que estamos súper ajetreados con muchas cosas, igual es súper enriquecedor. Así que les agradezco su participación. Y también quiero agradecer a la Sociedad Chilena de Pediatría, a la rama Adolescencia, a la filial Los Ríos y a Codajic, que fueron nuestros auspiciadores de este evento para que pudieran estar ellos aquí hoy día. Le agradezco también perdón, se me olvidaron el nombre, Francisco y Josefa, que nos han ayudado con el Zoom, nos han salvado con el Zoom, y porque están grabando la presentación que probablemente va a quedar disponible para los que quieran después revisar. Así que muchas gracias y nos vemos en otra ocasión.